simplemente, hermano, la fe que produce vida. ¿Cuál es el tema? La fe que produce vida. Y vamos a ir nuevamente a algunos pasajes bíblicos que ya anteriormente hemos leído. Por ejemplo, Juan 11, 43 al 44, que es parte del pasaje bíblico que hemos estado tomando para hablar acerca de la fe. Vamos a Juan 11, 43 al 44. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Ya sabe que lo tiene en las pantallas y no tiene la capacidad de poder encontrarlo, pero ahí lo tiene. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por las bendiciones que nos has otorgado, de los cuales no somos merecedores. Gracias, Señor, por la bendición de la vida. Gracias por poder estar en casa prácticamente, Señor. Gracias por tu iglesia que ha hecho acto de presencia en esta noche. Pedimos, por favor, Señor, que tu presencia nos acompañe, sí, mientras estamos exponiendo tu bendita y tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que abra nuestro entendimiento e ilumine nuestras vidas, dándonos, Señor, de pronto todo aquello que pudiéramos en algún momento necesitar. Te honramos, Señor, creyendo en que de ti podremos recibir todo aquello que has determinado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En este momento, hermano, mientras estaba hablando estas últimas frases, me recuerdo de ciertos aspectos que son muy fuertes y muy profundos, que son aspectos teológicos, que hacen referencia a la predestinación, en donde de pronto la predestinación a veces se malentiende. Es bíblica porque la Biblia habla de manera directa de la predestinación, pero se malentiende y se aplica de una manera incorrecta. Pensamos que la predestinación es algo que ya Dios determinó que sucedería y que si no es así, entonces Dios no sería el Dios soberano que nosotros conocemos. Pero definitivamente no es así. El conocimiento de Dios es sublime, es extraordinariamente eterno en toda su expresión y en todo su sentido. De manera que Dios lo conoce todo porque vive, sí, en la eternidad. Pero el hecho de poder conocer todo lo que nosotros somos o lo que nosotros podemos hacer no implica una intervención para poder decir estos se pierden y estos se salvan. Eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender. Y digo que mientras estaba orando y esta última expresión, hablando sobre esta última expresión, entonces estaba pensando por un momento, por un instante, justamente en este aspecto teológico. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente, hermano, conoce todas las cosas y conoce las actitudes que nosotros podíamos tener un minuto más tarde del que estamos viviendo, definitivamente. Con ello, puedo decir que de pronto Dios pudiera estar dispuesto a hacer grandes cosas, grandes milagros en las vidas de cada uno. De pronto Dios, como conoce
los aspectos futuros, podría decir, hoy fulanito de tal va a creer y sutanito no va a creer. Pero porque conoce el tiempo y porque sabe perfectamente cuál sería su decisión en usted. Eso no lo libera de pronto, ni lo mete tampoco como un robot autómata para saber ya determinadamente cuándo se tiene que poner de pie, cuándo tiene que levantar la mano, cuándo tiene que creer. No, sino eso le da una responsabilidad a cada uno de nosotros de tener una actitud correcta de fe, en donde al final Dios es todopoderoso y lo que espera justamente es que tú tengas o decidas tener una actitud de fe para entonces Él introducir su mano y poder sanar tu vida o solucionar el problema que pudieras tener. Eso a veces nos cuesta mucho trabajo poder aceptar. Pero la historia de Lázaro nos enseña justamente una lección y algunos principios importantes. ¿Y cuáles son estos? Estos son los que vamos a tratar de alguna manera de poder no detallar, porque no pretendo utilizar mucho tiempo, porque no lo tengo tampoco, para poder hacer lo que debería de hacer en una noche larga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el Señor, justamente en el caso de Lázaro, la enseñanza que podemos rescatar es que nada está demasiado perdido ni es demasiado imposible para Dios. O sea, muchas de las veces nosotros consideramos justamente el texto, porque no hay imposible para Dios o no hay nada imposible para Dios. Pero lo podemos ver a la luz de la Escritura, lo podemos memorizar, pero ahora sí que justamente lo podamos creer que realmente así es, ya implica una experiencia y implica una vivencia de manera personal de esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos un poquito relativo a lo que es el caso de Lázaro, vamos a pensar que de pronto para la fe común y aún una fe exclusiva de los parientes de Lázaro, prácticamente era una situación imposible, solamente teológicamente resuelta. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado los muertos resucitarían. Esa era la creencia de ese momento y de ese tiempo. Por lo tanto, no era de pronto un presente, un ya. Claro, no se podía pensar en eso, no tenías la fe, ahora sí que extraordinaria, para pensar en un Dios extraordinario de un poder sobrenatural capaz de poder resolver una situación en una persona que había muerto y que hacía 4 días que había ocurrido. Entonces, aunque el caso de Lázaro estaba muerto y sepultado, Jesús, como vemos en el texto, llegó, hizo uso de lo que era su autoridad y le llamó a salir. Algo que era de pronto muy atrevido, pero que realizó de una manera, vamos a decirlo aquí, semipública. Esto nos recuerda un principio importante de que cuando Cristo de pronto habla, aún lo que parece muerto puede volver a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Cristo produce esperanza. Aleluya. Entonces, esa es la idea, y a veces nosotros, hermano, como que no la captamos. O sea, ¿quién está por encima de mi necesidad? ¿Es que mi necesidad está por encima de Dios? No, no. Por encima de Dios no está nadie. Por ende, nosotros debemos de creer, aleluya, que todas las necesidades están bajo, ¿sí?,
la supremacía divina, el poder divino. Todas las cosas son posibles si así nosotros lo podemos creer, aun lo que pareciera imposible para nosotros. Pero esto nos lleva de pronto a analizar algo, otras cositas. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Este es un acto de fe y debemos de entenderlo de esta manera. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, dice la Escritura. Eso quiere decir que entre más nosotros intimamos con Dios o le conocemos, más fe se va fortaleciendo en nosotros. Vamos creciendo, vamos desarrollando una confianza plena en el Señor para crear esa dependencia de lo que Él es. Entonces, no encontramos ninguna razón bíblica por la que Dios, hermano, de pronto pueda de alguna manera cortar su poder, porque lo único que pudiera hacer eso tiene que ser o tendría que ser la falta de fe. Ahora, me voy a remitir a alguna cosa que yo he pasado por alto, de pronto no todo lo he visto relativo a esto, y a veces para nosotros poder retener, hablo del cerebro, poder retener ciertas cosas, pues es un poquito difícil. Pero vamos a hacer un poquito de recuento de lo que es la misma historia de nuestra constitución como seres humanos. Algo quizá de lo más intrincado, más difícil de entender es la cabecita o lo que tenemos en esta cabecita. ¿Sí? Y no es calabacita porque tendríamos puras semillas, pero es cabecita. ¿Qué tenemos? Una masa encefálica, o sea, una masa gris llamada cerebro. Pero esa masa gris llamada cerebro tiene dos parentales, o sea, hay una división muy clara en donde uno procede a lo que es el cálculo, la matemática, la memorización, muchas cosas que implican cierta área de este cerebro, mientras que la otra es como más ilusionada o ilusionada, en el sentido de que la otra es la que capta todo lo que es relativo a lo espiritual. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, una de estas partes, que es lo que es relativo a lo espiritual, se activa, mientras que la otra se queda a media luz, medio apagado. O sea, porque en la oración no se trata de cálculo, no se trata de matemáticas, no se trata de memorizar, no se trata de nada de esto, sino que la otra, la sentimental, la espiritual, es la que está activa relativamente, y esta es la que produce cuando de pronto recibe, ahora sí que una actividad, recibe o segrega ciertas cosas que tienen que ver con la paz, con la tranquilidad, con el asosiego, con cosas, hermano, que de pronto decimos, bueno, es que la oración me ayudó. Sí, la oración nos ayudó justamente, pero ¿cómo trabajó la oración en nuestro cerebro? ¿O cómo trabajó nuestro cerebro conectado a la parte espiritual que implica la oración? Ahora, va a decir, bueno, pero es que eso no es espiritual. Calmaos, pueblo amado, calmaos. Sí, hermano, para la ciencia o la neurociencia puede no ser muy espiritual, pero es que nosotros somos hechura de Dios.
La constitución de cada uno de nosotros es tan difícil de poder entender que aún la ciencia todavía está tratando, hermano, y mire, le voy a decir esto, mire cómo la ciencia ha logrado de pronto una inteligencia artificial, pero ¿sabe cómo? Conociendo el cerebro del ser humano. Ahora, le voy a decir otra cosa. ¿Sabe quién enseña a la inteligencia artificial? Ya no sé cómo se llame, pero hablo de la manera común, ¿no? ¿Sabe quién enseña la inteligencia artificial? El cerebro humano. Cuando tú de pronto, eres un conocedor de lo que es la computación, eres un conocedor de los programas y la creas esa inteligencia, entonces no solamente la creas, sino que la vas criando también. O sea, la vas engrandeciendo. ¿Cómo? Introduciéndole de pronto conocimiento que no tiene. Yo se lo he dicho en algunos momentos, yo he tenido consultas y, ojo con esto, y lo paro ahí, el tren que llevo, porque quiero que sepa que hay, o ya se está, no sé si haciendo, programando, pero ya hay una inteligencia artificial cristiana. El diablo, hermano, ese es el diablo. Bueno, no dice será el diablo o no será el diablo, pero la inteligencia artificial cristiana, o sea, teológica, es la que te va de pronto, en la que de alguna manera se constituyó con aspectos teológicos de toda clase, ¿no? Entonces, cuando tú le pides, vamos a decir, dame la profundidad del texto fulano, desde la raíz tanto hebrea como griega, entonces te va a sacar todas las palabras griegas, su significado al español, y te va a hacer un montón de cosas que tienen que ver con teología. Ay, hermano. ¿Es el diablo? Pues yo creo que no. Es solamente una inteligencia artificial que vive y se alimenta del conocimiento del mismo ser humano. O sea, pero ¿a dónde voy? A que ese conocimiento, ahora no quiero decir ponle el sello de certificación, que eso no es ningún problema y que no, que te lo dice. Cualquier inteligencia artificial te dice que tiene un grado de equivocación. Entonces, eso lo que te ayuda a conocer ciertas áreas, ciertos pasajes bíblicos que tú tienes que analizar. ¿Y de dónde viene eso? De la inteligencia humana, que quedó escrita en algún libro, porque no se lo inventó la inteligencia artificial, sino que fue la lectura de libros de personas, de teólogos, que se introdujo todo el conocimiento de alguien, de un ser pensante, aleluya, y se tomó todo ese conocimiento y se programó para entonces sacarle provecho ahora como en los aspectos teológicos. Entonces, acuérdate que va a ser en la frente y en la mano. ¿Cuál? ¿En cuál? ¿La derecha o la izquierda? En la derecha. Hay de los que son zurdos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, estoy tratando de alguna manera de crear un panorama que usted entienda. ¿Por qué? De aquello que realmente sucede en nuestra mente al escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, la mente tiene una cierta experiencia con un proceso de conectarse interiormente que se manifiesta justamente a través de pensamientos espontáneos de paz, de profundidad y de luz o claridad espiritual. Pero ¿cómo se experimenta? Bueno, dentro de la experiencia tenemos lo que es la experiencia bíblica también. Pero hablemos de lo que es la experiencia interna. ¿Cómo yo sé
que Dios me ha hablado? Bueno, se va a manifestar de pronto la voz de Dios con un pensamiento claro. ¿O cómo le haces tú para saber que Dios te ha hablado? ¿Cómo? La hermana dice, se siente aquí, ¿sí? ¿Por qué se siente? Porque ahora sí que el alma, el sentimiento, la paz, la tranquilidad, ¿sí? Hay una fuerte convicción de que realmente no soy yo, sino que es Dios el que me está hablando. Por ejemplo, en el caso mío, yo le puedo decir, Dios me habló, pero ¿cómo me habló? Me habló de una manera audible. Bueno, para mí fue de una manera audible, pero es que fue tan fuerte que me parece haberlo escuchado, pero puede ser que haya sido tan fuerte y tan clara que la escuché internamente y nadie lo escuchó. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque suele suceder así. Hay una convicción tan fuerte que me parece que es una realidad. Pero Dios ha hablado audiblemente, no lo sé. Pero lo que en muchos experimentaron audiblemente tuvo que ver con estremecimiento, con terremoto. Tuvo que ver, son expresiones de pronto de manifestaciones con fuego, como un correr de muchas aguas, pero no una voz específica, porque como habló en hebreo, en griego, en arameo, en español, en inglés, en alemán, ¿cómo habló? Bueno, ahí se queda la señal, ¿verdad? Medio perdida, porque ¿cómo habló? Entonces Dios, ¿cómo le habló a Abraham? ¿Cómo llamó a los grandes hombres? Porque la manifestación de la voz de Dios, de la palabra de Dios, es Cristo mismo. Cuando yo hago referencia al pasaje de Lázaro, puedo entender de que Cristo habló. Aquí dice lo que dijo y lo que la gente oyó y la razón por lo que lo dijo. O sea, no puedo ocultar que de esta manera Dios habló, pero era sí, el Dios encarnado, el Emmanuel con nosotros, el Dios con nosotros. Era Cristo, era Jesús, Señor y Salvador de nuestra vida. Era el que habló ahí, pero que Dios haya hablado de manera directa. Bueno, yo pudiera decirle que Dios me habló, y me habló cuando adquirimos este lugar, me habló en momentos de crisis, sí, pero ¿cómo me habló? No podría decirle que audiblemente, pero internamente me parecía que era la voz de Dios tan audible. Entonces dijo la hermana, es que se siente justamente, se siente profundamente en tu corazón a tal grado de que te echas muchas veces a llorar porque es irresistible la voz de Dios internamente. ¿Por qué quiero decir esto y por qué estoy hablando acerca de esto? Porque debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. En el caso de Cristo mismo, la voz tenía el poder tan extraordinario que aún, hermano, las huestes satánicas le tenían miedo a la palabra salida de la boca de Cristo. En el caso de Lázaro, la muerte tuvo que salir, ¿sí?, para dar lugar a la vida. Porque donde hay una palabra de Dios, la vida se produce. Amén. Entonces, por eso el tema que estamos trayendo es la fe que produce vida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo último que se pierde debería ser la fe. ¿Por qué? Porque mientras exista fe, existe vida. Es más, la vida
trasciende o te lleva a trascender hasta la misma eternidad, porque tiene que ver con la fe que nosotros, aleluya, hemos depositado en el Eterno. Te lleva a trascender. Entonces, ¿cómo más puede hablarnos el Señor? Bueno, a través de la Biblia, que es la manera común en cómo nosotros de pronto como creyentes sabemos que Dios nos puede hablar. ¿Cuántas veces nos ha hablado a través de un texto o ha traído la iluminación necesaria en la revelación escrita, en donde hemos entendido que es Dios el que me está hablando y la palabra que comúnmente leemos se convierte en una palabra rema para nosotros? Que es muy mal interpretada muchas veces en otros lugares, en donde esa palabra rema, por decir, dice, sella la palabra, te dicen. ¿Y sabe qué significa sellar la palabra? Traer un cheque, traer dinero y depositarlo en el altar por la palabra que está recibiendo, como si fuera un banco. Bueno, son prácticas que de pronto no tienen que ver con la fe, sino con algo que es totalmente equivocado. Es como si estuvieras comprando las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se venden ni tampoco se sellan con dinero. ¿Sabe qué es lo que pide más Dios relativo a la palabra? La obediencia. ¿De qué sirve que nosotros seguimos la palabra si somos desobedientes? Pues absolutamente de nada. Entonces, Dios comunica sus verdades y su guianza en la vida del día a día de cada uno de nosotros mediante lo que es la lectura de su bendita y de su santa palabra. Lo tercero es cómo se experimenta de pronto una palabra que podemos recibir, como dijo la hermana, con paz. Se calma mi ansiedad. Estoy tranquilo, no estoy ansioso, estoy en paz. En el caso de Elías, realmente lo vivió como un silbo suave y apacible. No lo vivió como el terremoto, como el fuego, como el ruido de muchas aguas, sino lo vivió como un silbo apacible. Entonces, muchas personas cuando hablan justamente del silbo apacible, describen la experiencia tan extraordinaria que pueden vivir, aleluya, en el silencio, no en medio del ruido, sino en el silencio. En donde solamente ese silbido suave y apacible, hermano, se produce. Y esto tiene cierto tipo de lo que es la oración de intimidad. La oración de intimidad es donde de pronto yo escucho la voz de Dios. Es la oración que muchas veces es muy común por nosotros. Muchas de las veces es la oración exagerada de cada uno de nosotros, en donde le gritamos a Dios por cosas que nosotros podemos necesitar. Y yo creo que ese momento tiene su momento. Pero cuando necesito, hermano, escuchar la voz de Dios, debo quizá estar en silencio y debo de buscar el lugar más apropiado para entonces poder escuchar detenidamente la voz de Dios. En mi experiencia, experiencias que ya les he contado, cuando Dios nos habló relativo a lo apostólico y lo profético, Dios me llamó atrás de este templo. Atrás de este templo fue que yo pude escuchar la voz de Dios. Algunos se recordarán, yo tenía un camión muy grande, color rojo, con dorado, un Ford. Grande, lo compré así porque quería utilizarlo en el trabajo. Y en ese camión yo estaba. Me recuerdo perfectamente. Ahí fue donde yo pude escuchar
la voz de Dios. Y al decirle esto, le quiero decir la convicción interna y fuerte de que era Dios el que me estaba hablando, me estaba dirigiendo por medio de su espíritu y de su presencia. Entonces, ¿cómo tú lo compruebas? Bueno, los hechos lo comprueban. Porque desde ese momento, escúcheme, desde ese momento inicia el proceso de trabajo apostólico en las naciones. Mire dónde estamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos llamó. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque Dios lo determinó. Porque fue justamente con la voz de Dios, por medio del Espíritu, que convenció nuestro corazón con una convicción fuertísima de que era Dios de todo lo que teníamos que hacer. Cuando adquirimos este sitio, cada uno de los detalles de la transacción de este sitio no fueron míos, no fueron invención de un realtor, sino fueron directamente dirección divina. Entonces, ahí están los resultados. Quiere decir que la voz de Dios, hermanos, se deja escuchar de una o de otra manera y es la certeza la que nos lleva de pronto, hermano, a lo que es la obediencia hacia la voz de Dios, hermano, para poder estar seguro, conocer y discernir que efectivamente es Dios el que nos está hablando, aleluya. Y muchas de las veces, ¿sabe lo que de pronto produce la desobediencia? La dureza del corazón. Cuando decimos, ¿será Dios? ¿Seré yo? ¿Será el diablo? ¿Será fulano? ¿Será sultano? No sé quién será. Aleluya. Pero entonces nuestro corazón empieza a endurecerse. Cuando no obedeces a la voz de Dios, es lo que se produce. El corazón se endurece. Y al decir el corazón se endurece, quiero decirte que se vuelve insensible a la voz de Dios. Y cuando se vuelve insensible a la voz de Dios, entonces se viene lo que es la desobediencia. ¿Qué es lo que quiero de pronto que aprendamos en cuanto a esto? Bueno, que aún frente a la misma muerte, como en el caso de Lázaro, quien tenía la última palabra, vuelvo y repito, quien tenía la última palabra era el Señor. Había un muerto, sí. Era imposible, sí, era imposible para mí. Para nosotros esperábamos que en algún momento resucitara entre los muertos. Pero para el Señor dijo, yo soy. Y yo soy, te dice, la resurrección y la vida ahora. Entonces, aleluya. Cuando nosotros de pronto lo aplicamos a las áreas de nuestra vida, nosotros vamos a entender, hermano, que hay momentos en que nosotros estamos sin esperanza. Estamos enterrando sueños, estamos enterrando deseos, estamos enterrando nuestra propia vida, estamos enterrando ministerios, estamos enterrando aquellas cosas o enterramos aquellas cosas que antes hacíamos, que antes practicábamos, aleluya. Y creo que es el momento y es el tiempo en donde Dios, aleluya, el Señor es el que se para delante de la tumba y te dice, ten esperanza y ten fe, porque yo soy la resurrección y la vida, aleluya, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todo aquello que ha creído en mí, aquello que tú has recibido como palabra de Dios y ha estado en ti, aleluya, yo lo voy a resucitar, aleluya. No es demasiado tarde, aleluya. Ha llegado momentos de noche, de silencio, pero déjame decirte, aleluya, que yo soy el que soy, aleluya. Yo soy la vida, yo soy la puerta, alabado sea Dios. Yo soy tu fe, yo soy tu esperanza, alabado sea Dios, aleluya.
Entonces la fe que produce vida, hermano, escucha y se enfoca en algo mayor, en una voz superior, aleluya, a la muerte. Cuando la muerte escucha la voz de Dios, la voz del Señor, retrocede, se abre. Ahora usted va a entender por qué de pronto el Señor habla de una iglesia que es poderosa, de una iglesia que es fuerte, de una iglesia en donde las puertas del Hades no prevalecerán. Y se va a la interpretación del término Hades, va a encontrar que es directamente de la muerte. Aleluya. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él ha soplado vida en nosotros, porque el espíritu de vida, aleluya, está en nosotros, porque la muerte no puede apagar la vida que está en nosotros, aleluya. Por eso es que nosotros estamos aquí, alabado sea Dios. De aquel que ha llegado de alguna manera a la muerte física, solamente llega hasta el aspecto físico, porque al final nuestro cuerpo resucitará. Morimos, pero morimos en esperanza, sabiendo que solamente estamos durmiendo para un despertar, aleluya, en la eternidad, en donde nada se podrá, aleluya, o nadie podrá destruir nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestro ser está impregnado de la misma divinidad. Somos hijos de Dios, aleluya, por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que queremos concluir? No todo lo que está en silencio, no todo lo que está callado está perdido. Solo está esperando que la voz del Señor se escuche. En tu silencio depresivo, en tu momento de dolor, en tu momento de desesperación, no todo está perdido. Ese silencio está añorando la voz de Dios. Porque al final Él es el que tiene la última palabra. Y me recuerdo, y esto es para producir confianza y terminamos. Y esto yo se los dije a ustedes, me parece. Y les dije que una noche de estas, que estaba con ese insomnio, por decirlo de esta manera, porque es más, es una palabra que se puede recibir mejor. Mientras estaba así, busqué información en la internet. No podía estar de rodillas, no podía estar sentado, no podía estar acostado. Antes de mi salida, de esta última salida a Nicaragua. Y en mi desesperación busco la información de los medicamentos que estoy tomando. Y mientras estoy buscando la información, la informativa me dice: si estás pasando por esos síntomas, no son normales. Busca un lugar de emergencias o busca un hospital. Y después de rato de estarle preguntando, me dice: ¿ya vas en camino? ¿Cómo te sientes? Le digo: entonces la cosa es seria, ¿no? Entonces la cosa es seria. Escúchame. Yo no dependo de la informativa, ni dependo de la inteligencia artificial. Puedo estar pasando un momento, créame, un momento difícil en mi cuerpo físico, pero estoy confiado.
Y estoy confiado porque en el que he puesto mi confianza de manera personal, yo sé que no me va a defraudar. Y me puede llevar si Él quiere. No hay problema. Lo digo públicamente y lo digo sin temor y sin miedo, créanme. Pero ¿sabe qué? Yo sé también que hay muchas cosas que hacer, pero que sin duda de pronto son, para mí, son como avisos en el camino para poder hacer las cosas que son correctas, para que el día que nosotros no estemos aquí, las cosas funcionen, porque las cosas no funcionan basado en un hombre, sino basado en el propósito divino. Si Dios escogió un hombre en tiempos pasados, hoy escogerá a otro hombre o a otra mujer para que lleve a cabo el ministerio que de pronto en algún momento nos puso en las manos. De verdad se lo digo. Pero ¿por qué lo digo? Para que usted tenga confianza que las cosas no se han terminado. Hay esperanza. Podemos seguir confiando en Dios. Ahora sí, lo que usted nunca debe tener es miedo. Nunca tenga miedo. No le tema a nadie, porque mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Usted no ha recibido un espíritu de temor. Usted ha recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Póngase de pie, por favor. Le invito a orar conmigo, por favor, en este instante, en esta hora de despedida. Sin duda que nuestra fe necesita saber cuál es la voz que va a obedecer. La que te dijo fulano, que tiene aspectos negativos. La que te dijo el médico, la que te dijo el enemigo, o la que Dios te dice. ¿Cuál es la voz que quisieras obedecer? Sin duda, es la voz del Señor. Padre, en esta hora, en este momento, estamos delante de ti. Y siempre, Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar. No importa, Señor, cuál sea nuestra condición, creo que mayor que cualquier condición que nosotros tengamos, eres tú. Mayor es tu poder, Señor, que nuestra necesidad. Por eso es que podemos decir, seguimos confiando en ti. No importa el pasado, no importa lo que realizó el pasado en nuestras vidas. Lo que importa, Señor, es que hoy yo puedo estar escuchando tu voz y tu voz está impregnada de vida para mí. Tu voz está llena de propósitos, llena de futuro, llena de proyección, Señor, aleluya. Y la voy a vivir al máximo. Gracias, Señor, aleluya, por lo que tú nos das. Gracias porque tu mano siempre está extendida para cada uno de nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Agradecidos estamos, Señor, contigo. Gracias, Señor, porque no estoy sepultado, porque estoy siendo llamado, porque no estoy terminado, porque estoy siendo levantado, porque no estoy muerto, porque Cristo está hablando vida sobre mi vida. Gracias.
porque lo negativo, ni el miedo y el temor podrán destruir mi fe, porque mi fe está anclada solamente en ti. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces ahora, en el momento, y porque en proyección harás, Señor. Al salir de este lugar y de este sitio, saldremos siempre confiados, Señor, en ti y en lo que tú eres. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, porque es tu firma, tu certificación. Gracias por el grado de confianza, Señor, que nos das, de que no nos dejas, de que te tenemos a ti, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro protector, Señor. Manifiesta esa protección, Señor, en la vida de cada uno de los presentes, por favor. Que cada uno de nosotros aprendamos a depender de tu palabra. Esa palabra, Señor, aleluya, que nos llena, que nos impregna de tu vida y de tu eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos el día viernes en la oración, si el Señor lo permite. Les recuerdo que tenemos el día sábado un culto especial a las 7. Van a estar con nosotros los seguidores de Cristo, un grupo de música, aleluya, y nos van a estar ministrando la palabra. Todas las células quedan canceladas para estar aquí en el servicio del día sábado. Bendiciones para todos.